Y para revisar los principales titulares de los medios internacionales este día, ya está con nosotros Daci Lanza en los estudios. Bienvenida, Daci. Hola, Elena, ¿cómo estás? Bien, pues vamos a iniciar hablando de Costa Rica porque Laura Fernández se consagró como la segunda presidenta mujer en el país, en la historia del país centroamericano. ¿Qué nos dicen los medios nacionales sobre ella y sobre su gobierno? Bueno, si te parece, empezamos con La República, este medio de Costa Rica, que habla, de Laura Fernández como la nueva presidenta que ganó con 48,5% de los votos, la candidata de Pueblo Soberano, el partido oficialista, quien asumirá el 8 de mayo la presidencia. Recordemos, la segunda mujer que va a asumir este cargo en Costa Rica. Dice La República que se trata de una victoria del chavismo, esto en alusión al presidente Rodrigo Chávez. Ella además fue ministra de Chávez, fue su jefa de gabinete también y fue una victoria contundente, dice La República, por un lado porque se impuso en 6 de 7 estados y por otro lado porque la distancia con respecto a quien se colocó en segundo lugar, quien fue Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, quien quedó con 33%, entonces vemos que es una distancia entre el 48% y el 33% bastante significativa. Ya en tercer lugar quedaron el resto de las fuerzas, pero muy alejadas de las dos primeras posiciones. Se trata además de una candidata que, según dice La República, prometió firmeza y mano dura contra el crimen organizado y cero tolerancia también para este tipo de crimen. En este aspecto, también en la seguridad, es donde se centra la BBC. El medio británico retrata a la heredera de Chávez, así la denomina, y dice que ya en su programa de gobierno, Elena, hablaba de la seguridad como un tema muy importante. Recordemos, dice la BBC, que en 2025 se registró la tercera tasa de homicidios más alta de la historia de este país. Y por eso también entre algunas de las promesas de Fernández se encuentran, por ejemplo, eventualmente la suspensión de garantías individuales y algo que se asemeja a lo que vimos en El Salvador de Nayib Bukele. Y esta asociación también tiene que ver con la propia política de Rodrigo Chávez, quien va a salir para que Fernández asuma, porque Chávez recibió 2 semanas atrás a Nayib Bukele, precisamente en el país, para inaugurar una cárcel, una mega cárcel que va a alojar a cerca de 5.000 detenidos y que Fernández dijo que va a continuar con esta construcción. Además, La Nación, otro medio de Costa Rica, lo que dice es que pone el foco en cómo va a gobernar Fernández en el Parlamento, es decir, va a contar con una mayoría, ya que obtuvo 31 diputados y esto le da la mayoría para aprobar, una mayoría total, digamos, para aprobar, por ejemplo, proyectos de ley, nombrar, por ejemplo, en la Contraloría de la República o en la Defensoría de los Habitantes, pero dice la Nación que no va a poder, por ejemplo, contar con una mayoría especial de 38 votos, que es la mayoría que se requiere para, por ejemplo, modificar la Constitución, nombrar o destituir magistrados de la Corte, así como ampliar el endeudamiento del país. Ahora vamos a pasar de Costa Rica a Medio Oriente porque la prensa de la región informa que Israel hizo una especie de apuesta de un puesto de control lindero al paso fronterizo de Rafah. ¿De qué se trata esto? Bueno, claro, hoy estuvimos hablando bastante de lo que es la apertura del paso fronterizo de Rafah, donde va a haber control de palestinos y también de una delegación de la Unión Europea. Pero The Times of Israel lo que relata es que justamente el ejército publicó imágenes de un nuevo puesto de control en zonas aledañas al puesto fronterizo y que es una zona controlada por Israel. Dice que va a destinarse a justamente controlar a los palestinos que ingresan a la Franja de Gaza desde Egipto. Este puesto de control, según dice el ejército, es para mejorar la supervisión de la seguridad de la zona y buscará identificar a quienes ingresen, dice, y que van a ver si están aprobados en una lista que aprueba, valga la redundancia, el Ministerio de Seguridad de Israel, de Defensa, perdón, de Israel. Y además hay que decir que no van a controlar las personas que salen más que a través de una forma remota con un software de control facial, de identificación facial. Sobre lo mismo se explaya Al Jazeera, pero ya más bien en un sentido simbólico. Este paso, este control que llama una operación de control de población, que justamente
recuerda a lo que son los pasos de control en Cisjordania para ingresar a Israel, con los mismos molinetes y demás, con las fuerzas de defensa de Israel, el ejército. Lo que dice justamente Al Jazeera es que este paso se llama Regabim, y es un nombre que tiene mucha significancia para el movimiento colono, el movimiento que ocupa Cisjordania, porque justamente refiere a una canción, a un himno de este movimiento, donde además recuerdan que la palabra Regabim en hebreo significa terrones de tierra y habla de la adquisición de tierras, y por otro lado además se relaciona con el movimiento Regabim. ¿Qué es el movimiento Regabim? Es el justamente principal movimiento de los sectores nacional religiosos, sectores que ocupan Cisjordania como movimiento colono también conocido y que están ligados al ministro de Defensa Bezalel Smotrich, un referente colono justamente. Un extremista justamente. Sí. Bueno, tendríamos que ver cuál es la legalidad de estos pasos y si estaba incluido o no en este plan de 20 puntos de Estados Unidos para Gaza. Es así, Elena. Bueno, ahora vamos a dar otra vuelta por una investigación del diario The Wall Street Journal que habla acerca de la compra de la parte de una empresa de Donald Trump por parte de un jeque. ¿Qué nos dice? Es así, Elena. Wall Street Journal refleja una investigación propia donde se trata de un jeque. ¿De quién hablamos? El jeque espía lo denominan porque se trata del jeque Tanon bin Zayed Al Nahyan, quien es el hermano del presidente de los Emiratos Árabes Unidos y que además está encargado de la seguridad de ese país. Es un asesor de seguridad nacional y que justamente adquirió por $500 millones parte de una empresa de Donald Trump. Hablamos de World Liberty Financial, dedicada a la criptomoneda, y se trata de un contrato para adquirir el 49% de esta empresa, que no solo es de Donald Trump, sino también fue fundada por Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, y que, bueno, esta operación, dice el Wall Street Journal, se trata de el único caso conocido en el que un funcionario de un gobierno extranjero adquiere parte de una empresa, una importante parte de una empresa del presidente Donald Trump. Bueno, y vamos a finalizar hablando de una investigación de la BBC, o más bien de una entrevista que realizó este medio británico a la única mujer ministra del gobierno sirio. Así es, hablamos de la ministra siria de Asuntos Sociales y Trabajo de este nuevo gobierno, Hind Kabawat. Ella habló y de hecho la BBC la acompañó en varias de sus misiones por el país. La única mujer del gobierno de transición liderado por Ahmed al-Shara, quien, bueno, recordemos, el sucesor, el encargado de derrocar a la familia Assad, al régimen Assad en Siria, el 8 de diciembre de 2024. Bueno, esta es la única mujer que forma parte de ese gobierno y dice, se refirió a lo que vimos en esta primera etapa de este gobierno, la persecución contra minorías. La ministra lo que dice es que los errores ocurren durante la transición, pero que, bueno, dice que esto se va a ir superando. También dijo que le preguntó el primer día en que asumió, le preguntó a al-Shara por qué era la única mujer, y esto lo denomina como el principal error del gobierno de no designar otras mujeres, y dice que la respuesta de al-Shara fue que ya vendrán, estamos en un periodo de transición. Veremos si es así. Habrá que verse. Muchísimas gracias, Daci Lanza, como siempre, por la información sobre los principales titulares de la prensa internacional. Gracias, Elena. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa.